Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. El tema del conflicto colombiano y lo que ha venido ocurriendo en el país en las últimas 4 semanas tiene a los colombianos de punta, nos tiene realmente con los pelos de punta. Porque el terrorismo de las FARC se ha venido recrudeciendo de una manera muy intensa y casi que hay misericordia. Se ha golpeado la infraestructura petrolera nacional, se ha golpeado toda la red energética. Ha habido casos como el de Tumaco, por ejemplo, donde la población va a estar más de 30 días sin energía eléctrica, en otros lados sin agua. En fin, es realmente una ofensiva terrorista verdaderamente significativa, y adicionalmente se presentó el jueves pasado en la ciudad de Bogotá el estallido de 2 artefactos explosivos, no de las FARC, eso hay que decirlo. El gobierno y las autoridades, la misma fiscalía, dice que todo apunta a que se trata del Ejército de Liberación Nacional, un comando urbano, porque se conmemoraban la semana pasada 51 años de haber nacido esa organización. Pues bien, este último fin de semana el jefe de negociadores del gobierno, Humberto de la Calle, dio una extensa entrevista al periodista Juan Gosaín, en donde dice que como van las cosas, si no hay una reconsideración de las FARC en lo que tiene que ver con los ataques terroristas, en algún momento los delegados del gobierno se paran de la mesa y no vuelven. Eso sería terrible para este país. Quién sabe cuántos años más tendrían que pasar para volver a sentar a negociadores del gobierno de turno con los señores de las FARC. Pero han surgido luces del otro lado del túnel que indican que todavía esto se puede recomponer. Para analizar el tema y ver para dónde vamos y en qué estamos, hemos invitado a mi izquierda al hombre de la derecha, a Camilo Gómez Alzate, quien fuera comisionado de paz en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, fue su secretario privado durante la presidencia, tiene una larga carrera pública porque también fue candidato a la vicepresidencia de la República en la fórmula con Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador en la justa electoral pasada. Y a mi derecha, el hombre de la izquierda, que es el doctor Carlos Lozano, periodista, abogado, politólogo, un hombre muy combativo, muy guerrero, director durante los últimos 25 años de La Voz, antes Voz Proletaria, semanario del Partido Comunista al que él pertenece, durante más de 50 años. Yo no sé cómo han logrado sobrevivir. Bueno, doctor Carlos, ¿qué tal? Pues bien, preocupado, pero bien, optimista. Pero ¿piensa que todavía hay salidas, que es posible desescalar el conflicto? No, yo creo. A mí, por supuesto, me ha preocupado mucho la declaración del doctor de la Calle, porque tengo un gran respeto y una gran admiración por él, un hombre muy calmado, muy sereno, ha ayudado mucho a todo este proceso, pero en sus declaraciones veo muchas contradicciones, ¿no? Y mensajes buenos algunos, equívocos otros. Yo creo que eso de los ultimátum han fracasado, y más bien hay que pensar en lo positivo, en qué se puede hablar. Yo siempre me acuerdo de Augusto Ramírez Ocampo, que decía sobre estos procesos de paz que entran en crisis, que la condición más importante para que salvar el proceso es que las partes, independientemente de lo que pase, se mantengan en la mesa, porque estando dialogando, sentados allí, es donde se pueden encontrar las salidas, las alternativas. De ahí que me parece equivocada esa amenaza. Pero ¿no interpretaría el doctor de la Calle un sentimiento ya mayoritario en el país, donde la gente dice esto para dónde va? No estamos viendo realmente ningún gesto, ninguna suspensión de atentados terroristas de las FARC. Darío, la experiencia parece que a las FARC no les sirvió para nada. Hoy los únicos responsables de que el proceso esté en una etapa crítica son las FARC. Atentados al oleoducto, siguen asesinando soldados y policías. Es decir, las acciones de las FARC son las responsables de llevar el proceso al estado en que hoy está. Y yo creo que no son las partes las que tienen que mantenerse en la mesa, es la sociedad la que tiene que definir si el gobierno se mantiene en la mesa, y la sociedad está cansada. Y está cansada porque no está viendo de parte de las FARC una respuesta adecuada a lo que la sociedad espera, no a lo que las FARC esperan.
Porque además, ¿no cree usted, el doctor Lozano, que el presidente se está quedando sin apoyo político de la gente? O sea, ya en las encuestas realmente él tiene una favorabilidad del 28% apenas, y ya más de la mitad de la gente dice, no, estamos mamados, como se dice en colombiano, de que esto, vamos para 3 años, sí, se ha avanzado y se han aprobado 4 puntos o algo así, pero ¿qué? ¿Esto para dónde va, doctor Lozano? No, a mí me parece que el presidente se ha quedado solo, pero fruto de su ambigüedad, de su incoherencia. Es decir, no ha sabido cuidar el proceso de paz, porque un presidente que tiene como objetivo fundamental la paz y no la defiende, ni ahora ni antes, vive... Pero la incoherencia no es de las Vaivén. FARC, por un lado hablan de paz y por el otro vuelan medio Se puede hablar país. de los errores de todos, pero me parece, entre otras cosas, y en eso yo disiento un poco de Camilo, que el origen de todo esto está justamente en esa ambigüedad del gobierno. No supo valorar lo que fue la tregua unilateral de las FARC. Pero si la rompieron con el asesinato de esos 11 Pero es que el militares. gobierno venía desde antes aprovechando la tregua para ventaja militar. No se hablan de los campamentos bombardeados, de los muertos que ocurrieron, las muertes que ocurrieron de guerrilleros, Durante la tregua. Durante la tregua, claro, con el argumento del gobierno de que ellos no estaban obligados, pero de todas formas, digamos, sin estar obligados porque no estaban en tregua, había que entender lo que estaba ocurriendo y el paso significativo de una quinta tregua unilateral que estaban haciendo las FARC, esta última indefinida, y no la supo preservar. Entonces me parece que todo eso jugó mal. Yo creo que el gobierno cometió errores desde el principio. Básicamente yo le atribuyo dos. El primero, la modalidad de dialogar en medio de la guerra. Este es el resultado. Toda esta tragedia que estamos viviendo es el resultado de dialogar en medio de la guerra, porque a mi modo de ver el gobierno sigue creyendo en que es posible la victoria militar y que entre más apriete, así va a doblegar a la guerrilla, y eso no ha funcionado nunca, ni en este ni en los anteriores. Bueno, en Vietnam ni en otros países también se dialogó en medio de la guerra. Claro, pero por eso, pero aquí ya estaban dadas las condiciones para hacerlo. Y si se define dialogar en medio de la guerra, hay que enfrentar y afrontar las circunstancias y las consecuencias que eso traen. Eso de dialogar en medio de la guerra ha sido desafortunado en el proceso. Pero quiero agregar una última para Sí. darle la oportunidad a Camilo de hablar de ello. Y es que creo que el gobierno se equivocó desde el comienzo porque ha creído que está conversando con una guerrilla derrotada. Y eso, Pero aquí en Colombia la gente piensa al contrario, que pareciera derrotado el gobierno, que la que está imponiendo la agenda y las condiciones es la guerrilla, ¿o no? Eso dicen Sí. los enemigos de la paz. No, pero Carlos, sí no hay una todos. sensación en la opinión pública en general, no politizada, no estoy hablando de los de izquierda o los de derecha, sino la gente del común está aburrida porque ve que las FARC en los últimos 4 años o 5, mientras se ha negociado, se ha crecido. La sensación, yo no sé si sea realidad o no, yo no soy militar y no conozco los detalles, pero la gente del común está viendo es eso. Coincido con Carlos en una cosa, el gobierno ha cometido un error, no ha querido cuidar el proceso lo suficiente, no por dejar los bombardeos, me parece que eso siempre fue un error del gobierno, pero políticamente el gobierno no ha logrado concertar de este lado de la mesa con todos los sectores para decirle a las FARC, oiga, señores de las FARC, aquí estamos unidos en este propósito. Las FARC ya sentadas en La Habana están viendo un país que tiene un debate polarizado frente al proceso de paz, y eso me parece que no es bueno, eso no le ayuda al proceso, y el único que lo puede solucionar es el presidente Santos. Claro, de este otro lado, digamos, internamente, hay sectores que son también demasiado radicales, que también tienen que ver cómo se llega a un punto intermedio. Pero el proceso de paz no es entre un sector del país, debería ser entre todo el país y la guerrilla. Si uno no ve a la otra parte de la mesa unida, pues aprovecha las ventajas, y creo que eso es lo que está haciendo en parte las FARC. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional, un tema muy complejo, muy candente. Por eso es interesante desmenuzarlo un poco y analizarlo más a fondo. Ya regresamos. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional.
Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Nuestros invitados de hoy, Camilo Gómez y Carlos Lozano. Dos visiones diferentes, pero un mismo tema que nos apasiona y nos interesa a todos. Y también a nuestros hijos y a los nietos el día de mañana, al futuro de Colombia. A ver, usted habla de que el presidente no ha sabido liderar, doctor Camilo Gómez, para que haya de este lado de la sociedad, por así decirlo, pues una posición de unidad. Él ha invitado al uribismo y a quienes piensan distinto, y sin embargo el uribismo ha sido el más crítico absolutamente de todas las propuestas y del manejo que el gobierno le ha venido dando a muchos temas. No le ha concedido al gobierno ni un solo punto a favor en una actitud absolutamente politizada. No defiendo tampoco esa actitud extrema. Me parece que tanto el uribismo como parte de este sector de la mesa, como el presidente Santos, han cometido ese error de polarizar demasiado. Desde las elecciones pasadas, Darío, pensar que los que no apoyaban un candidato estaban en contra de la paz o catalogarlos como contrarios a la paz fue innecesario. En Colombia creo que todos queremos la paz, pero eso polarizó al país y así se ha mantenido. Creo que sí es momento y todavía vale la pena hacer el intento de buscar puntos de coincidencia entre el uribismo y otros sectores que no coinciden plenamente con el proceso y quienes coinciden con el proceso, para mostrarnos frente a las FARC unificados. Yo creo que si las FARC están unificados, no hay lugar a que haya dudas por parte de ese lado de la mesa frente a las posiciones que tomamos. A ver, doctor Carlos Lozano, en estas últimas horas ha habido pues un cambio, se ha abierto, como decía hace un rato otra vez, una lucecita por allá al fondo del túnel. Y es que el gobierno admite por primera vez, desde que se iniciaron las conversaciones en La Habana, la posibilidad de aceptar un cese bilateral del fuego, pero con una verificación internacional confiable y nacional confiable. ¿Cree que esa puede llegar a ser una fórmula que se imponga finalmente para sacar adelante lo que queda pendiente? Yo creo que eso es lo que se requiere, un cese bilateral de fuego lo más pronto posible. Y verificable, por supuesto, yo estoy de acuerdo con eso. Inclusive, creo que mientras se llega a ese momento del cese bilateral de fuego, porque no está claro la temporalidad, el mecanismo, se podría llegar al regresar al momento en que sobrevino esta crisis. Es decir, el cese unilateral por parte de la FARC. Antes del Cauca. Exacto, y la suspensión de los bombardeos, también verificable, se puede hacer. Recuerdo que el gobierno se opuso en aquel momento a esas verificaciones. Yo creo que ahora se puede dar. Creo que hay que convocar, por supuesto, al país, pero al país que quiere la paz. Porque veo, por ejemplo, al doctor de la calle que como que le manda un mensaje al presidente Uribe, pero algo equívoco, porque el mensaje va en su entrevista a retomar la propuesta que él hace de estas corralejas para meter a los guerrilleros, que es el modelo Ralito. Eso no va a funcionar ahora. O sea, habla usted de las concentraciones. Las concentraciones son especies de es una idea uribista y el gobierno la agarró, ¿no? Y el gobierno la agarró. Me parece que hay que pensarlo de otra manera. Eso no va a funcionar, eso no... No creo que funcione, no creo que funcione porque es el modelo Ralito y ya sabemos en qué terminó eso. No quiero decir que el presidente Uribe, el expresidente Uribe, ahora senador, pueda hacer propuestas, y si las hace y son... Se discuten. Se discuten, me parece que eso está bien y pueden ser útiles algunas de ellas. Pero creo que hay que profundizar y la coherencia del gobierno, dejar los dos discursos, porque es que el problema es que ahora ya no son dos discursos, sino uno solo, pero el negativo, porque nos tuvieron acostumbrados al discurso del presidente Santos y del ministro Pinzón. Parece que esto lo ganó el ministro Pinzón ahora, porque es el discurso que se impuso. Pero si Luis Carlos Villegas es un hombre muy dialogante. No, y no lo digo por Luis Carlos Villegas. Pacifista, además. Pues estuvo en La Habana y además se ganó la responsabilidad. Estuvo en el Caguán y es un hombre de paz. Pero digo yo no tanto por el ministro de Defensa, sino en general por la política del gobierno. Es que es el país el que está desesperado. Pero hay que ser coherente frente a una posición. Al país hay que presentarle soluciones. Pero si la solución es la guerra... Las FARC no facilitan... No, ahí están planteando ya cosas. Yo creo que ese es el camino, plantear, hacer propuestas, iniciativas, no limitarse a contestar, a responder, sino hacer la propuesta. Por eso me parece muy bueno, en medio de cosas negativas de la entrevista del doctor de la calle, me parece muy bueno lo del cese bilateral de fuego, que por primera vez, lo de justicia, en donde él reconoce que las FARC han avanzado. Si todos nos acordamos, las FARC antes no querían
tocar ese tema de justicia transicional porque la consideraban impuesta por parte del Lo que pasa gobierno. es que el país no conoce qué es lo que han aceptado de la justicia transicional. Es una expresión. Pero ese es otro tema, Darío, que es negativo. Yo creo que es negativo también en la mesa y la responsabilidad la tienen las dos partes. El secretismo. Es que hay cosas, por Yo lo he dicho supuesto, hace que mucho tiempo, un se proceso deben secreto. preservar en confidencialidad las cosas que sean esenciales y que ameriten realmente Y que no esa están resueltas. confidencialidad, que no están resueltas. Pero ¿por qué no mantener una información fluida? Ustedes la mantuvieron mientras que todo? estuvieron en Entonces, Caguán, ¿no? Claro, claro, Darío, Eso no y yo- ayuda, eso no ayuda. Y yo reconozco que en el Caguán pudo haber un exceso de información, porque hasta cualquier movimiento tenían acceso a los Y periodistas. quizás un exceso de tiempo de discusión también. Pero este proceso, con todo respeto con el gobierno, lleva 5 años largos, 2 años secretos, 3 años públicos, que es casi 2 años más que el proceso del Caguán. Pero son procesos y momentos distintos. Es que no se puede medir un proceso de esa forma. Cada proceso tiene una dinámica propia y unas características propias y un contexto histórico que es totalmente distinto. El de hoy es diferente. Una propuesta hoy de cese de fuegos bilateral implicaría obligatoriamente que alguien pudiera saber dónde están las FARC y contar a las FARC. Es decir, si no, no es verificable. Si alguien no le puede decir a las fuerzas militares de Colombia, en estos sitios están ubicados los señores de las FARC, pues las fuerzas militares van a tener que actuar sobre todo el territorio. Es decir, la verificabilidad depende de la ubicación y creo que lamentablemente las FARC jamás van a estar dispuestas a ubicarse. Sin eso, el cese de fuego se convierte en un altísimo riesgo de rompimiento. Chucho Bejarano, excomisionado, asesinado por las FARC, dijo una vez que uno no podía pactar un cese de fuego que se rompiera con el disparo de un borracho. Y si no estaba impactado, pasa eso. Y con la de Es peor. borrachos que hay en Colombia. Ya regresamos aquí en Caracol Internacional. Regresamos en Entérate, este último segmento de Caracol Internacional. Si las FARC no aceptaran concentrarse en las zonas que sean 7, 8, 6, 5, ¿cuál sería la solución precisamente para que la verificación sea confiable? No, yo creo que hay experiencias. Puede haber lo de la información que se requiera, en fin, todo esto. Pero acuérdense ustedes del cese de fuego, la tregua bilateral con Belisario Betancur que se hizo con las FARC en sus distintos campamentos y funcionó hasta cuando se rompió. O sea, hubo incidentes y hubo casos que se verificaron, Aislados. pero fueron aislados, no contundentes como ya al final pero fueron 3 años de tregua casi, o más de 3 años. Entonces yo creo que hay experiencias buenas para algunas cosas y otras. Ahí tiene que haber creatividad, pero hay que buscarle la manera. Yo creo que es posible con el aporte del gobierno, con el aporte Comunidad internacional. de la guerrilla, la comunidad internacional, los gestores que están allí, Noruega y Cuba que han hecho un trabajo magnífico. Yo creo que todo eso se puede hacer, pero es importante. Yo creo que hoy es que el proceso ha avanzado mucho, a diferencia que con Belisario empezó desde De cero. cuando estaban de cero. Ahora estamos frente a un proceso casi acabado. Es que si Falta lo de la ustedes ven, justicia falta transicional. lo de la justicia y los temas de la dejación Faltando de armas. detallitos, la justicia y la entrega de armas. La Esa es dejación de las pero, armas. sobre- Pero hay una sobre- subcomisión que está trabajando ya. Por lo eso. menos se está trabajando en ese Claro, tema concreto hay una con militares. subcomisión, además, claro, con ¿no? El militares. general Ahí Flores. está el general Flores. En el fondo es la justicia transicional, ¿o no, doctor Camilo? En el- Esa es la clave. Faltaría, ¿no? Esa es la Claro, clave en el ahora. fondo de la justicia transicional, y yo siempre pongo un punto crítico, es que en el acuerdo general firmado entre el gobierno y las FARC aparece una comita, reinserción a la vida civil, donde se incluye justicia transicional, según sus intereses, según los intereses de las FARC. Por eso creo que la traba va a ser una traba gigante. Si ese acuerdo se cumple literalmente, esa comita aparece ahí. Y el acuerdo de justicia es muy difícil porque la gente del común está esperando ver a la gente en la cárcel. Y las FARC quiere ver en la cárcel a todos los demás que están de este lado. Voy a hablar en positivo, como usted decía hace un rato, doctor Lozano, y es, pensemos con el deseo. Creamos que con creatividad, con el acompañamiento de la comunidad internacional que se talle más y debe estar por debajo trabajando, se logra superar este episodio tan doloroso de las últimas 4 semanas y que se llega a un acuerdo final.
¿Cómo se va a resolver? Porque de todas maneras el presidente Santos ha prometido que tiene que ser con la aprobación final del pueblo, que se le va a someter o a un referendo. Hay otros que dicen, no, que se le otorguen facultades extraordinarias al presidente para que él sea, quién sabe si el país le jala eso, sobre todo con la impopularidad que en este momento tiene el presidente Santos. ¿Cuál sería la salida democrática? No, yo soy amigo de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo pienso que es la Asamblea porque va a haber un problema, que nadie ha pensado en eso, son los puntos que están pendientes. O sea, hay unos acuerdos parciales muy importantes, pero hay unos suelticos por allí. ¿Quién los va a definir cuando no ha habido acuerdo entre las dos partes? El buen escenario es... ¿La Asamblea le gusta? No me gusta porque es una segunda vuelta de la negociación. Es volver a negociar lo ya negociado. No me gusta. Entonces, ¿cuál es la salida? Yo creo que firmados unos acuerdos, un referendo que no coincide con fechas políticas electorales. Elecciones de octubre, por ejemplo, que ya no hay tiempo. Claro, no solo no hay tiempo, sino que no se pueden mezclar peras con manzanas. Cuando son elecciones, son elecciones. Cuando son acuerdos de paz, creo que hay que verlos con detalle. Y no es un referendo de sí o no simplemente. Creo que hay que ver por acuerdos si la gente está de acuerdo o no. Pero el referendo no puede resolver lo pendiente. Pero, ahí es donde está. Pero la reforma constitucional por la vía legal sí, y si hay acuerdos pendientes que se resuelvan en la mesa. De todas maneras va a tener que hacerse reformas constitucionales. Necesariamente, solo con lo que está acordado, hay que hacer varias. Bueno. Yo no desestimo las dos. Un referendo y más adelante la Asamblea. Falta mucha tela por cortar. Sí. Esto da muchas vueltas. Es que un conflicto de más de 5 décadas no se puede resolver tampoco pues en 3 patadas. Muchas gracias, doctor Carlos Lozano, doctor Camilo Gómez, muy amables. A ustedes. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol, también puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.